a todos. Les agradecemos su presencia en esta interesante charla que nos va a dictar la exalumna del departamento graduada de Ingeniería Mecánica y luego culminó su tesis de maestría conmigo, María Fernanda Tafur. De verdad, para mí es un honor. María Fernanda, mientras la tuve en mis cursos, tuvo un rendimiento más que adecuado, sobresaliente. Me colaboró como monitora, luego como asistente graduada, manejando un proyecto en ese momento con la industria militar. Posteriormente, María Fernanda estuvo en la industria de petróleos y decidió hacer una maestría en diseño en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde culminó con éxito este trabajo. Bueno, María Fernanda seguramente nos va a ampliar la hoja de vida. Les agradezco mucho, veo algunos nombres conocidos en la lista. Está Fabián Dulce, saludos Fabián. También está Andrea Matiz, aunque hace rato que no la veo. Bueno, hay otros ahí que puedo identificar por apellido. Así que María Fernanda, bienvenida. En nombre del departamento le agradezco mucho tomarse el tiempo en la preparación y en estar con nosotros en esta hora de 5 a 6 de la tarde. Así que, María Fernanda, quedamos en sus manos. Muchísimas gracias, Álvaro, por esa introducción. Saludos a todos los que están conectados en este momento. Como lo dice el profesor Álvaro Pinilla, esta presentación, en esta charla quiero hablarles de los sistemas mecánicos y el diseño de los sistemas mecánicos en la transformación digital. Como hizo la introducción el profesor Pinilla, yo soy María Fernanda Tafur, me gradué de la Universidad de los Andes como ingeniera mecánica, tengo una maestría también de la Universidad de los Andes. Luego estudié en el MIT y me he enfocado en la investigación y desarrollo de productos. Yo generalmente he trabajado en diseño, también en operaciones y asesoro emprendimientos que tienen que ver con hardware y desarrollo de productos. Y bueno, esas son algunas de las empresas en las que he tenido el gusto de trabajar. La agenda para el día de hoy, me devuelvo acá un poquito, es bueno, la introducción. Vamos a tocar 3 temas. El primero es los principios de diseño para la transformación digital. El segundo es estrategias de diseño para esa transformación. Y quiero hacer acá una salvedad. Esto viene de mi ejercicio en la aplicación de la transformación digital y de los sistemas mecánicos. Entonces, deben haber muchas más estrategias. Yo les voy a presentar la que yo utilizo con mi equipo de trabajo. Y al final les voy a compartir unos retos y oportunidades de crecimiento para ingenieros mecánicos fundamentalmente. Y pues ojalá nos quede un tiempito para preguntas. Me encantaría escucharlos y saludarlos a los que pudieron unirse el día de hoy. Entonces, bueno, comencemos. Les comparto mi rol de ingeniería mecánica para que entiendan un poco el enfoque del relato. Yo los primeros años de mi carrera los enfoqué en el diseño mecánico neto. Habían cosas electromecánicas, habían motores, habían bombas, pero era fundamentalmente diseño mecánico. Ahorita, hace algunos años tuve la oportunidad de empezar a trabajar en diseño electromecánico digital. Y aquí es en donde les voy a compartir de qué se trata este ejercicio. Hay una triada importante que es tecnología, diseño y negocio cuando uno desarrolla productos. Y el diseño electromecánico digital, que es lo que nos atañe el día de hoy, va muy enfocado en la mitad. En la mitad es en donde el diseñador de producto, en este caso el ingeniero mecánico, en este caso yo, se desempeña. Hay otro componente en la parte de tecnología digital que es el diseño de firmware y software. Ese no lo tengo muy resaltado y es porque yo tengo conocimientos básicos de código, de todo lo que tiene que ver con desarrollo de software, pero en mi ejercicio, sobre todo en los últimos años, me he dado cuenta que es básicamente estudiar otra ingeniería, otra carrera, y entonces nunca me he metido ahí mucho. A veces tengo ganas de hacer una inmersión más profunda, pero no lo he hecho. Sin embargo, el mensaje aquí de entrada, para que les quede, y lo vamos a hablar en las conclusiones de esta charla, es que algo de conocimiento de firmware y software es fundamental para yo poder trabajar en la parte en la que trabajo, que es el diseño electromecánico digital.
tengo que saber, aunque sea los fundamentos, para poder definir diseño y definir requerimientos de diseño y poder hablar el lenguaje de mis ingenieros de firmware y software. Entonces, como ven ahí, la caricatura es una alusión a que todavía sufro con los aspectos más especializados de ese tema, pero está incluido en este rol como ingeniera mecánica porque es algo de lo que no podemos escapar, al menos los que estamos en la mitad del sándwich como estoy yo. Y es un mensaje importante, ya después les mencionaré de pronto cuáles son esos lenguajes que son más apetecidos en la industria del día de hoy. Pero ahí va el mensaje. Todo esto involucra mi rol como ingeniera mecánica, a pesar de que mis fundamentos son netamente mecánicos, me ha tocado desempeñarme en estos otros dos aspectos. Entonces, bueno, el relato va enfocado desde el centro, que es lo que yo hago hoy día. ¿Por qué estamos hablando de sistemas mecánicos para la transformación digital? ¿Por qué es importante este tema el día de hoy? Entonces, aquí un poquito de contexto. Estamos en algo que se ha denominado la cuarta revolución industrial. Entonces, hemos pasado por la mecanización, luego cuando se hicieron los avances y descubrimiento de la electricidad, ya a nuestros padres les tocó toda la parte de informática, nosotros crecimos con el desarrollo muy exponencial de todo lo que son los computadores. Y ahora nosotros estamos entrando, y pues ya hemos entrado desde hace unos 5 años fuertemente y desde hace 10 años cuando esto ya empezó a desarrollarse, en la digitalización. Eso tiene que ver con el Internet de las cosas, con conectar todo a la nube, con volver todo digital, lo que era electromecánico ahora es digital, y con tener sistemas cibernéticos y de robótica. Y esto involucra la inteligencia artificial, la realidad aumentada, y el Internet de las Cosas de nuevo va muy de la mano con toda la virtualización de nuestro mundo real. Por eso es importante, ya que nuestra carrera básicamente produce cosas físicas y tiene que ver con hacer que esas cosas físicas cumplan una función, pues como esas cosas físicas ahora van muy conectadas y se están virtualizando. Por eso es importante hablar de esto, de este tema. Hay 5 principios de diseño con los cuales yo siempre trabajo. Hay muchos más y dependiendo de las corrientes de diseño que uno esté estudiando, ya sea en Estados Unidos o en Europa o incluso en Asia, pueden haber otros. Pero para mí estos 5 son los más fundamentales y de donde uno debe partir para entender qué es esto del diseño para la transformación digital desde el punto de vista mecánico. Entonces, el primero es la sistematicidad. En inglés esto lo pueden buscar como Systems Thinking y es el diseño interdisciplinario y cómo se conectan y se relacionan todas las disciplinas. A nosotros nos atañe, pues ya lo he mencionado en los títulos, pues el diseño mecánico, las cosas físicas, todo lo que venga a convertirlo en electromecánico, entonces todo lo que sea electrónico y que se pueda conectar de alguna manera a los sistemas mecánicos, y lo digital, que es el diseño de firmware y software. Entonces, importante de pronto explorar, a mí me ha tocado entender qué quiere decir eso de systems thinking o la sistematicidad, para poder hablar con las diferentes partes que atañen en el desarrollo de productos. Empezando por esa visión global, puede uno ir entendiendo los otros principios. El segundo para mí es la complejidad, que involucra no solo esas 3 disciplinas fundamentales, sino el diseño basado en datos. Entonces, al nosotros conectar partes electrónicas o sistemas electrónicos y sistemas digitales a lo que ya es mecánico, estamos adquiriendo datos. Y esa adquisición de datos, con la evolución de la electrónica y del software, se ha vuelto gigantesca. Entonces ahora tenemos bases masivas de datos que tenemos que aprender a manejar para tomar decisiones. Entonces se vuelven sistemas muy complejos porque ya no es una entrada, una salida, son muchas entradas, muchas salidas y el procesamiento de esa información. Entonces, ahí la complejidad, que también ha sido exponencial, el crecimiento. Hace 20 años de pronto los sistemas no eran tan complejos y hoy día tenemos plataformas enteras de sistemas que eran muy básicos. Entonces, ese es el segundo principio, entender el diseño basado en datos. El tercero es la personalización. Al tener tanta información y tantos datos, se puede personalizar la información. Ya no es una tabla
en donde todos encajaban en 3 categorías y se acabó, como cuando uno compra un catálogo y compra tornillos. No. Ahora tengo tanta información que puedo discretizar a mis usuarios, personalizar las aplicaciones para ellos. Y esto en inglés es un tema muy conocido y también muy debatido que se conoce como design thinking, que es el diseño centrado en el usuario. El cuarto es, al tener toda esta información y al poder diseñar tan particularmente para cada caso, tengo que hacerlo ágil porque no puedo gastarme una eternidad diseñando para cada usuario y con esas bases tan masivas de datos, pues tengo que analizarlas de una manera rápida o si no también todos los sistemas se vuelven ineficientes. Entonces, agilidad y flexibilidad. La flexibilidad va de la mano de la personalización. Entonces, si tengo un sistema muy rígido, no lo puedo personalizar. Tiene que ser sistema flexible. Aquí les voy a hablar de algo que es conocido fundamentalmente en las industrias de muebles. Y a IKEA, por ejemplo, o IKEA, les va a sonar familiar, pero es el diseño modular y cómo ese diseño modular nos está ayudando a la sistematicidad. Entonces aquí los principios empiezan a conectarse. Y el quinto es la automatización, que es el diseño eficiente. Con todos los datos y con toda esa agilidad y flexibilidad de estos nuevos diseños, pues yo puedo empezar a automatizar mis sistemas. Y aquí ya viene la parte de inteligencia artificial y de aprendizaje de máquinas o machine learning, en donde los sistemas se automatizan y se vuelve un diseño más eficiente. Y pues aquí viene la discusión que ha sucedido en todas las revoluciones industriales, que es vamos a perder trabajos y vamos a crear nuevos trabajos. Entonces siempre acá hay una discusión, sobre todo para las personas que creen todavía en un emprendimiento netamente mecánico, que hay muchísimas. Entonces procuran esconderse detrás del argumento de que vamos a perder empleos o vamos a producir menos máquinas porque este diseño se vuelve muy eficiente y el mantenimiento es mejor y entonces necesito producir menos. Pero al mismo tiempo, pues hay otras oportunidades de crecimiento. Entonces, debatible el último, muchas personas en el diseño eficiente tienen ciertos comentarios. Esos serían los 5 principios de diseño que yo utilizo para empezar a entender estos sistemas más complejos e interdisciplinarios para la transformación digital. Con esto, quiero entrar en el siguiente tema, que es, bueno, si yo tengo estos principios, que son, cada uno puede ser un tema de 1 hora o más, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál sería esa estrategia para convertir lo que siempre ha sido mecánico en un sistema para la transformación digital, un sistema electrónico, electromecánico digital? Entonces, aquí va una aplicación de estrategia. Y si nos da clic, listo. Entonces, la estrategia principal y fundamental que yo siempre utilizo se llama las 4 Cs de la transformación digital. Entonces, aquí les estoy presentando una gráfica en donde hay valor agregado contra tiempo. Lo primero que encontramos, o el primer paso, es conectar mi sistema mecánico. Y ya voy a ahondar en cada una de ellas, en qué se enfoque, qué significa cada una de ellas. Pero lo primero es conectar ese sistema mecánico, volverlo electromecánico y que se pueda conectar con alguna red. Ese es el principio por donde siempre deberíamos empezar. El siguiente es recolectar información, entendiendo bien qué es lo que tiene que hacer mi sistema y sabiendo bien qué es lo que yo espero de él, qué información me sirve. Y con esa información, transformarla, con esos datos, transformarla en información que me ayude a tomar decisiones. Entonces, generalmente queremos recoger la mayoría de cantidad de información y luego ahí miramos a ver qué hacemos. Pero eso nos vuelve el sistema muy ineficiente. Entonces, es ser muy inteligentes y cuidadosos en qué datos recogemos para que el procesamiento de información no sea tan arduo. Generalmente vamos a recoger muchos datos porque hoy día con la electrónica y la digitalización es muy fácil tener bases de datos gigantescas. Big Data es un tema también para explorar. Entonces, esas dos serían las primeras, conexión y colección. La palabra correcta, esto es traducido del inglés, debería ser como recolección, pero como son las 4 Cs, entonces vamos a mantener la estructura colección. Una vez yo tengo conectado mi sistema y tengo información y puedo hacer algo con esa información, vienen otros 2 aspectos que ya tienen que ver con el negocio o con el valor agregado a mi producto. ¿Qué quiero yo generar con ese producto? Entonces, esto ya tiene que ver más con el mercadeo, con la personalización y el diseño para el usuario. Entonces, el siguiente paso, que sería el tercero, es el control.
y esto es la innovación del negocio. Yo tengo información que he recogido, que puedo interpretar y que puedo digerir y tomar decisiones, y entonces ahí ya puedo innovar. Ya me puedo inventar alguna característica diferente de mi producto o puedo ofrecer otros servicios que ya no ofrecía antes. Algo que era netamente mecánica me daba un número, bueno, ahora ya le doy yo una base de datos completa y puedo ofrecer algo más personalizado a mi cliente. Entonces ya esto se vuelve algo como servicio. Y hasta ahí yo no he cambiado mi negocio. Yo puedo seguir con la misma propuesta de negocio. Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo que ilustra esto perfectamente, sin cambiar mucho. El cuarto paso y el final, que es en donde ya llegan las plataformas gigantes y en donde se ve un cambio radical de la tecnología, pues es la transformación del negocio. Aquí un ejemplo claro para que se vayan dando una idea es lo que pasó con los teléfonos inteligentes. A alguien se le ocurrió, la empresa Apple, combinar muchas cosas, muchas características, muchos servicios en un solo producto, que es un teléfono inteligente. Entonces tenemos cámara, calendario, teléfono, de todo. Y eso, junto con las plataformas digitales de aplicaciones, pues transformó el negocio que ellos ofrecían antes, que era pues computadores y ya. Entonces, hasta ese punto nos puede llevar la transformación digital. Esto es a grandes rasgos y así en una visión general lo que quiere decir las 4 Cs de la transformación digital. Andamos en cada una. Les hablé un poquito de qué es la conexión. Entonces, yo tengo mi sistema mecánico y debo conectarlo para que empiece a ser un producto electromecánico digital. Desde el punto de vista mecánico, lo más importante es tener claridad de sensores y actuadores, cosas que puedan sensar, adquirir información de su ambiente y cosas que puedan responder hacia ese ambiente, hacia esas operaciones, a operar en ese ambiente, hacer algo en ese ambiente. Esto es importantísimo que lo tengan claro los ingenieros mecánicos que embarcan en la transformación digital, porque no queremos reinventar la rueda, hay demasiado de esto, pero son esos dos fundamentales. Y muchas veces uno se queda corto en las expectativas y en lo que quería alcanzar por el desconocimiento de estos dos aspectos. Y es que hay tanto que es como cuando uno no conoce los elementos mecánicos. Si uno podría caer en el error si es un ingeniero recién graduado de decir, bueno, me voy a inventar mi propio tornillo. Si usted en verdad no lo necesita, usted ya ahí entró con un mal diseño. Pasa lo mismo en esta transformación digital. Para mí siempre es ese análogo. El siguiente es tener un conocimiento de las redes de comunicaciones, tanto alámbricas como inalámbricas. Estoy hablando de que tengo que conectar mi sistema a algo. Y aquí va pegadita de la mano con las fuentes de energía. Muchas veces uno piensa que no, lo conectamos y le ponemos una batería y listo. No. Las redes de comunicaciones, dependiendo de su complejidad y del manejo de datos que tengan que hacer, consumen más o menos energía. Y muchas veces los diseños fracasan porque no cumplen esos requerimientos de energía. Hay muchos ejemplos, pero hay uno en particular que fracasó rotundamente en California. Era un producto que abría y cerraba puertas automáticamente desde el teléfono, pero ellos nunca pudieron desarrollar la batería que durara más de un mes acoplada al tamaño que tenían. Entonces era una limitación de geometría y de energía. Y a pesar de que lo conectaron, de que tenían los sensores, los actuadores, tenían todo el diseño bien definido, estos dos componentes fue lo que hizo que ese emprendimiento fallara. Entonces, muy de la mano, tener un conocimiento de estos tres aspectos lo puede a uno llevar como ingeniero mecánico a empezar a entender cómo puede transformar un producto hacia la digitalización. El segundo aspecto, la recolección de datos. Y aquí es en lo que es importante, lo que yo les hablaba de mi rol como diseñadora de firmware y software. Uno no tiene que ser un experto, esa es la buena noticia, pero uno sí tiene que entender estas tres cosas. Primero, el almacenamiento de datos. ¿Qué es un servidor? ¿Qué es la nube? ¿Yo cómo me conecto a eso? ¿Cómo mando yo bases de datos ahí? ¿Cómo las manipulo? Porque de ahí es que yo voy a sacar información para el procesamiento de datos, que es justamente el siguiente paso. Entonces, aquí, importantísimo, importantísimo, hace unos 5 años cuando yo empecé a trabajar en esto, era fundamental saber C o C++ y Python. Eso era lo que te pedían siempre para aplicar a un trabajo de diseño de producto mecánico. Ahorita está en furor SQL, por supuesto Excel siempre es un fundamental en todo, Tableau y Power BI. Entonces,
para los que quieran actualizarse en su ingeniería mecánica, sin necesidad de ser unos expertos, aprender a procesar datos con esos softwares que les estoy mencionando, les va a ayudar tremendamente y les va a dar habilidades que los van a ayudar a tener más oportunidades en el mercado laboral o incluso en sus trabajos actuales. Y el tercer aspecto, que es el de Design Thinking, que era uno de los principios que yo les hablaba de la personalización, que es la presentación de la información. En inglés es User Experience, y eso tiene que ver desde presentar una tabla de mercadotecnia bien clara hasta poder desarrollar una aplicación o una página web. De nuevo, uno no tiene que ser un experto en este tema, pero uno sí tiene que tener una idea al menos de qué es lo que el cliente o el usuario desea o cómo defino los requerimientos de diseño. Y para poder hablar con esos ingenieros que están en el equipo de uno o en el equipo adyacente que hacen justamente este diseño de usuario, es bien importante entender lo básico. Entonces, Design Thinking es un tema que los invito a que lean, de qué se trata, es todo centrado en el usuario. Y la presentación de la información, ustedes son buenos presentando y ustedes ya tienen esta recolección de datos, este aspecto, casi que van a ser un éxito. Listo, para el control. Entonces aquí ya es cuando hay innovación en el negocio. Automatización de operaciones. Esto se ve muchísimo en las plantas de manufactura. En el diseño de productos no mucho porque todo es muy ágil y no hay tiempo de automatizar procesos. Aunque en el desarrollo de software, yo sé que ustedes han escuchado dos títulos importantes que es Agile y Scrum. Entonces la gente que desarrolla software tiene técnicas para hacerlo muy rápido. Hay ingenieros mecánicos que las adoptan y les funciona muy bien, entonces esas dos se las puedo recomendar. Pero los que están bien metidos en el tema de manufactura y de todo lo que son plantas de procesamiento de químicos, de procesamiento de productos, todo lo que es líneas de suministro, ese es un tema importantísimo. Aquí quieren llegar. La optimización del desempeño y el mantenimiento. Entonces, al tener, como les hablaba en la diapositiva anterior, al tener tantos datos, pues es que ustedes tienen toda la información para tomar decisiones en cómo optimizo mis recursos. Entonces, que aquí es que se ve transparente, si saben manejar esa información, cómo se pueden automatizar sus sistemas. Y la personalización ahora del uso de sus sistemas. Ya no es cómo presento la información para que mi cliente y mi usuario la entienda, sino cómo personalizo el uso. Entonces yo puedo tener un mismo sistema, digamos que yo soy desarrolladora de software para una empresa que hace carros y para una empresa que hace elementos médicos o productos médicos. Pero a través de este control yo puedo personalizar el uso del mismo software. Y eso solo me lo da la innovación del negocio y entender estas tres etapas. Entonces ahí con ese manejo adecuado de la data es que yo puedo llegar hasta este punto. Antes no. En este punto es en donde ya se hace innovación. Antes, ¿qué pasa? Que uno tiene data que no ha podido manejar y entonces le está ofreciendo lo que llaman en inglés fit for all, el que le queda a todo el mundo, las medias que deberían quedarle a todo el mundo, a los clientes, y aquí es en donde muchos emprendimientos de transformación digital fallan. Ahorita en el ejemplo les voy a explicar, les voy a presentar un caso claro de eso. Al final, ya en la última etapa de la transformación digital, pues viene la transformación del negocio. Entonces aquí ya es cuando yo puedo ofrecer nuevos productos y servicios, ya tengo claridad de toda mi información, de cómo funcionan mis sistemas, de cómo los he optimizado y pues ya de aquí en adelante es construir sobre esos bloques que ya tengo como fundamentos. El uso de las nuevas tecnologías, aquí es en donde se pueden implementar claramente. Inteligencia artificial, machine learning, realidad aumentada, los gemelos digitales o digital twins, todo lo que diga virtualización de mis sistemas mecánicos, aquí es en donde fácilmente se puede implementar. Antes se van a ver cortos y no van a cumplir las expectativas porque no tienen esa claridad de su sistema, de sus datos y de cómo lo pueden optimizar. Finalmente, esto es una experiencia transformada. Entonces, fácil el ejemplo, el del teléfono inteligente, en donde pues nos transformaron la vida a todos. Entonces, bueno, esta es como la explicación de lo que es las 4 Cs de la transformación digital. Hay dos aspectos más importantes que nos ayudan a implementar esa estrategia. Uno de ellos es el diseño modular y el otro es el diseño a futuro. El diseño modular es, muchas personas entienden el diseño modular como cosas que yo puedo separar. Y aquí hay un ejemplo en el extremo derecho en donde dice sistemas modulares y vemos acá un producto que
tiene 4 bloques y yo los puedo unir y separar. Pero esto tiene que ver más con las características de mi producto. Entiéndase, lo que tenemos en la izquierda es un reloj digital en donde la carcasa y lo que está alrededor de la electrónica, o el soporte de la electrónica, hace las veces de manilla, lo que soporta el reloj. Entonces aquí hay todas las características del producto están combinadas. Entonces si a mí se me rompe esa manilla, fácilmente se me daña la electrónica. Entonces yo no puedo repararlo, es un sistema integrado o embebido. Los sistemas mixtos, pues ahí tengo un teléfono, un computador, una tablet. No están totalmente discretizadas esas características o esas funciones, pero están empaquetadas en un mismo empaque. Entonces, esos sistemas mixtos. De todas maneras, si a usted se le rompe la pantalla del teléfono, pues la puede cambiar. Si se le daña la cámara, es probable que se le dañe el micrófono, pero no perdió el teléfono. Entonces, las características no están todas compenetradas, pero es un sistema mixto. Y tenemos sistemas modulares, y les voy a dar un ejemplo ahorita. Este es un speaker, cargador multitoma, luz, y arriba tiene para prender y apagar, y es un sistema de Bluetooth conectado a la casa. Si alguno de ellos se daña, no pasa nada. Si yo quiero usar solo uno de esos compartimentos, lo puedo usar. Eso es un sistema completamente modular. La diferencia entre este rango es que los sistemas modulares son más costosos, pero son más flexibles. Ahí está mi muñequito de yoga, muy flexibles. El costo es más alto. Y los sistemas integrados, pues son más rígidos, más difíciles de hacerles mantenimiento, pero pues son bien económicos. O sea, ahí para que se lleven esas características del diseño modular. Y algo que yo estoy promocionando, y esto empezó cuando estudié en el MIT, esto lo van a encontrar ustedes, que hay diseño para manufactura, diseño para seguridad industrial, entonces se llama Design for Maintainability, entonces DFM, eso lo encuentran muy fácil en Google, pero hay algo que yo estoy tratando de implementar y que me parece un tema bien importante, que es diseño a futuro o diseño para el futuro. ¿Esto de qué se trata? Muchas veces nosotros nos quedamos con el diseño mecánico y los tiempos del diseño mecánico. Entonces, cada 5 años sale un carro, cada 10 años creamos un cohete, pero con la transformación digital ya no vamos al ritmo del diseño de ingeniería mecánica, vamos al ritmo del diseño de software y de componentes electrónicos. Y esos nos llevan años luz en velocidad. Entonces, para nosotros combinar la física con lo físico con lo digital, nos toca empezar a pensar en diseño a futuro. Un ejemplo que era del día a día, era cuando nosotros empezamos a ver que la SIM card ya era más pequeña o que queríamos ampliarle la memoria al teléfono. Entonces teníamos los aparatos o las bandejitas de la SIM card venían con 3 huequitos, o venían más grandes y tenían una cosa plástica o uno se la podía remover. Eso era pensando, ellos ya sabían que tenían que ser las bandejas suficientemente grandes y espaciosas para combinar diferentes sistemas. Aquí en particular tengo un Android, porque Android fueron los primeros que se dieron cuenta de eso. Un iPhone jamás iba a tener una bandeja de esas porque era antiestético, pero pues el diseño Android es más práctico y las traía. Lo mismo hacemos nosotros con las baterías, con los firmwares y con todo lo que sea de electrónica. A veces dejamos espacio de más porque sabemos que en el futuro de pronto tenemos que implementar otro microchip, o nos van a pedir que hayan más baterías para que haya más energía o alguna cosa de estas. Y si eso no impacta la economía y el precio del producto, siempre vale la pena estar pensando en el futuro, porque vamos a velocidades diferentes, pero tenemos que ser flexibles. Entonces, diseño a futuro es algo para explorar. Generalmente es en los aspectos físicos y de espacio para procesamiento de data. No lo he visto tan claro en otros aspectos, pero los invito a que en sus diseños y en lo que ustedes trabajen, pues siempre tengan en mente el diseño a futuro. Bueno, aquí les traigo un par de ejemplos, uno muy básico y otro que me encanta, de una válvula, para que entendamos cómo ha sido este proceso y pues es en nuestras vidas. La verdad que estos son productos que nosotros usamos a diario y que nos han cambiado la manera de procesar incluso nuestra información de salud. Entonces, bueno, aquí básicamente ustedes lo ven en la imagen. Teníamos una báscula análoga, la típica de pesar la maleta antes de irse de viaje. Luego vinieron las básculas digitales, eran más precisas, tenían lucecita, la forma no ha cambiado mucho. Después vinieron las básculas con sensores, en donde eran
piezas metálicas que le cerraban a uno el circuito a través del cuerpo cuando uno ponía los pies ahí, y mediante Bluetooth se conectaban con el teléfono, con una aplicación. Entonces, puedo llevar el récord de cuánto se había engordado en vacaciones. Entonces, uno sabía que si todos los días se pesaba, pues bueno, ahí llevaba su récord, pero no hacían mucho más. Hoy día, con ese producto físico que no ha cambiado mucho, las empresas se han dedicado a progresar en esas aplicaciones. Entonces, la aplicación ya no solo le lleva el récord del peso, sino que se conecta con la plataforma de salud de su teléfono y le muestra una cantidad de información sin cambiar el producto físico. De pronto han mejorado alguna parte de los sensores y ha evolucionado un poco, pero es el mismo producto físico. Entonces ya el enfoque está en proveer un servicio de plataforma en donde yo me puedo enterar de toda mi información, o hasta de si tengo cuánta cantidad de agua y cuánta masa ósea y bueno, una infinidad de datos que son relevantes para los médicos, por ejemplo, o para las personas que hacen ejercicio de alto rendimiento, o ahorita hay muchas personas involucradas en hacer deporte. Entonces, yo ahorita estuve trabajando asesorando un emprendimiento que se llama Yes Doctor 247 o 24/7, y ellos lo que hicieron fue desarrollar una plataforma en donde los doctores pueden hacer monitoreo remoto. Entonces ellos pueden monitorear personas de la tercera edad, pueden monitorear personas para los deportistas, y todo remoto. Entonces pasamos de tener una báscula totalmente análoga a tener un sistema, una plataforma conectada con una cantidad de datos históricos y muchísima información que antes solo se limitaba al peso, y ahora, como les cuento, es una cantidad de datos que le llega al médico. Y el médico con eso también puede tomar decisiones informadas sobre el progreso de cada persona. Entonces esto ya también se vuelve personalizado, y aquí vemos casi que todos los principios del diseño para la transformación digital. Este es un ejemplo muy básico. Les tengo otro que es una válvula inteligente de Siemens que he visto mucho en campos petroleros, y es una válvula de verdad que es como un Ferrari. Aquí tenemos, bueno, antes de la transformación digital, una válvula de flujo. Esto simplemente es una compuerta o una bola o una aguja que restringe el flujo que va de una dirección a otra. Entonces, si tenía 10 galones, al otro lado tengo 5. Muy sencillo. Lo que ha hecho Siemens con esto es combinar, bueno, un actuador electromecánico, la misma válvula de control. Acá la parte mecánica pues la han mejorado, pero pues el concepto no ha cambiado. Le incluyeron sensores de temperatura y emparejadores de flujo, entonces para hacer el flujo más parejo de un lado al otro. Tienen toda la caja de control, entonces esto es todo lo que me dice mi monitoreo de energía, mi control dinámico, es el computadorcito de la válvula. Y adicional a eso, le agregan un sensor de flujo ultrasónico en la punta. Entonces, esto le ofrece a usted todo lo que puede querer en una válvula que esté conectada a cualquier tubo. Aquí, como vemos las etapas de las 4Cs, pues ellos hicieron su conexión a redes, y esto es un ejemplo. La báscula era un sistema integrado, es todo embebido. Esto es un sistema, lo contrario, modular. Entonces aquí ellos pueden separar, si se alcanzan a ver las imágenes, la válvula del flujo ultrasónico, del sensor ultrasónico. Pueden cambiar la configuración. También pueden conectar el cerebro. Entonces esto es un cerebro o un PLC totalmente inalámbrico, y tiene su fuente de potencia integrada, y lo pueden conectar en diferentes configuraciones, o en una pared o a un lado. Ellos también han desarrollado el software y toda la adquisición de datos. Entonces con esto ya están innovando en el negocio. Y lo que viene, que ya lo están implementando, es el gemelo digital de esas válvulas, y hay un video de demostración que ya lo manejan con el teléfono. Eso fue lo último que yo vi. Con una tablet ya le llegaba, estábamos en Houston, y le llegaba a Canadá al experto toda la información en tiempo real. Entonces, el gemelo digital claramente pues nos ayuda con toda la parte de mantenimiento preventivo, y la información en tiempo real pues es un lujo que se dan los expertos y los que tienen que tomar decisiones para optimizar su sistema. Entonces, ese también es un ejemplo ya un poquito más industrial, diferente a la báscula, pero que a mí me encanta, y pues ahí lo pueden ver en siemens.es. Una maravilla de válvula. Bueno, para terminar ya, este es el tercer tema, para que nos quede tiempito de comentarios y preguntas. Retos y oportunidades de crecimiento. Yo empiezo siempre por la carencia de cultura digital y la falta de entrenamiento.
Aquí a estos dos puntos me refiero a veces uno no conoce muy bien, uno entiende que como ingeniero mecánico o como alguien que no esté involucrado en la parte digital o electromecánica, que hay una revolución, uno usa el teléfono todo el día, uno sabe que eso existe y que uno es un usuario, pero no está consciente de las estrategias o de qué debe hacer si uno se encarga del diseño de esos productos. Entonces, o si uno quiere emprender, también le sirve, o en fin, si usted está en la parte de finanzas o toma decisiones en algún nivel, pues esa carencia de cultura digital le puede estar afectando en su toma de decisiones y le puede estar previniendo de hacer mejores inversiones. Y la falta de entrenamiento, esta es enfocada en esa parte de código y de entendimiento de software y de firmware. Lo más importante es aprender a adquirir y a presentar datos. Entonces, pues yo lo llamo transformación de datos. Uno no tiene que ser un experto, vuelvo y repito, pero empezando por ahí, uno como ingeniero mecánico chapotea y puede salir adelante. Entonces, bueno, ahí las primeras dos Cs son mi estrategia recomendada o bueno, lo que a mí y a mi equipo de trabajo le ha funcionado para salir adelante. Las siguientes dos van muy de la mano, que son dos retos que tienen una solución que pues, es de fácil acceso, es la mala comunicación y las expectativas irreales. Entonces, empezando por la mala comunicación, es no poder hablar el lenguaje del ingeniero electrónico, no poder hablar el lenguaje del usuario, porque no estamos acostumbrados a diseñar interfaces de usuario y no poder hablar el lenguaje del ingeniero de software o de firmware y quedarse uno con lo que sabe en su nicho de ingeniero mecánico. El pensamiento sistémico, y los invito a que exploren el tema de systems thinking, pues que es circular, es de interacciones, es de conectar todos los bloquecitos y de hacer síntesis con eso y poder avanzar y hablar ese lenguaje, volverse un traductor entre uno y el otro. El ingeniero mecánico tiene la ventaja que lo puede hacer muy fácil. Me parece a mí, en mi práctica, que lo puede hacer tan fácil como el ingeniero de software y a veces el ingeniero electrónico, si no es un gran conocedor del software, le pasa lo mismo que el mecánico que no sabe nada de lo otro, que se queda como mucho en su nicho. El de software, pues ellos desde entrada los entrenan en pensamiento sistémico. Entonces, si uno entiende qué tiene que hacer ahí y lee de ese tema y aprende a pensar de esa manera, le puede ayudar con la comunicación para la transformación digital. Expectativas irreales. Entonces, si uno no se puede comunicar bien y no tiene ni idea de la cultura digital, pues uno piensa que puede pasar de conectar aquí a la red Wi-Fi a hacer a realidad aumentada. Y se salta todos los pasos y nunca logró organizar su información ni controlarla. Entonces, difícilmente va a llegar allá. Y esto pasa en las empresas gigantescas. Me pasó a mí personalmente en donde me estaban pidiendo que desarrollara algo que no iba a suceder jamás por las condiciones operacionales. Entonces, esto de las expectativas reales, no solo para el ingeniero mecánico, sino en general para todas las industrias, es un problema, es un reto, pero lo que me ha funcionado y lo que he visto que funciona muy bien es tener unos requerimientos muy claros y pues con ese pensamiento sistémico decir, bueno, yo puedo hacer un análisis de negocio, que de ahí es de donde vienen las expectativas irreales, luego puedo tener unos requerimientos técnicos bien claros y bien definidos, porque pues yo ya sé cuáles son los sensores, yo ya sé a qué me puedo conectar, yo ya sé qué fuentes de energía tengo y cuánto me va a durar con esa batería, 3 meses, y ya definiendo esos requerimientos técnicos, ya tengo una arquitectura de diseño más adecuada. Entonces, fundamental, y es que se ve mucho todo el tiempo, la gente piensa que transformación digital es magia, y no, es paso a paso. Y también un punto importante acá es que la gente, y todos caemos en ese error, es que cuando uno adquiere datos, uno quiere adquirir todo, y uno quiere hacer todo, y a veces uno no necesita. Haciendo un buen análisis de negocio, a veces uno necesita eh, lo justo para empezar con su estrategia de diseño digital. Entonces ahí es como un despertar, un abrir de ojos. Finalmente, pues la competencia es constante. Hay muchas empresas y muchas industrias que todavía no tienen claridad de qué es esto de la transformación digital y es que puede sonar como dicen en inglés, buzzword, una palabra que
un tema que no es como tan tangible, que no está tan aterrizado, que no lo han digerido las industrias, pero hay otras que sí lo tienen muy claro y son las de las empresas que manejan datos. Entonces estamos hablando de los grandes, de Amazon, de Google, de Facebook, todo el mundo que aprendió a manejar datos hace 15 años tiene esto clarísimo. Los que están entrando en esa era, pues tienen que ajustarse, tienen que usar estrategias de este tipo o las que se les acomode a su aplicación, las que les funcione, pero debe haber una estrategia de diseño digital. La que yo les presenté, pues es una de las miles que deben haber, pero haciendo una investigación diligente, no solo de lo que yo hago en mi práctica, sino lo que están haciendo otros pares que están involucrados en el diseño de producto para transformación digital. Esta es más o menos con palabras diferentes, con conceptos un poquito diferentes, lo que se ajusta más a nuestras necesidades. Con esto ya termino la charla, nos quedaron unos minutos para preguntas, afortunadamente. Entonces hablamos de 3 temas: principios de diseño, les mencioné 5, estrategias de diseño, entonces las 4 Cs, modularidad y diseño para futuro, y pues acabamos de hablar de los retos y oportunidades de crecimiento. Y pues con esto concluyo el relato del día de hoy. Y pues nada, me encantaría escucharlos. Yo creo que los administradores nos ayudan si tenemos comentarios y pues nada, fue un placer haber compartido esta información con ustedes hoy. Gracias, María Fernanda. Muy amable, muy interesante, por demás. No sé si alguien tiene alguna inquietud en particular. Estoy seguro que debe haber algunas. Por favor, simplemente prenda el micrófono y pregunte. Al Fabián Dulce, alzó la mano. Fabián, por favor. Ok, buenas tardes para todos. Me agrada verlos nuevamente. Mafe, profe Pinilla, es un gusto verlos. Yo tengo una pregunta, Mafe. Como tú estás trabajando en temas de emprendimiento, ¿qué tipo de oportunidades de emprendimiento como que tú logras visualizar para el contexto colombiano? Y esa es una excelente pregunta. Fabián, qué rico saludarte, me encanta hablar contigo después de tanto tiempo. Bueno, yo de lo que he visto y de lo que he podido colaborar, no tanto como quisiera con emprendimiento colombiano, y me voy a devolver en las diapositivas para ser más clara con mi respuesta. Disculpen ahí, ya. Nosotros en Colombia, desafortunadamente, y yo quisiera ver más, no generamos productos físicos tanto como sería necesario. Y he visto muchas oportunidades de negocio a la inversa de la estrategia que les mostré. Y eso va de la siguiente manera. Y me parece que es un buen nicho, porque hay mucho talento, incluso dentro de los ingenieros mecánicos de nuestro grupo. Y es que ellos empiezan es por el servicio y la plataforma. Yo veo que hay un entendimiento bueno de qué es lo que querría el usuario. Y hay muchas personas que saben desarrollar aplicaciones y páginas web y son unos expertos manejando datos. Entonces empiezan por la plataforma y se devuelven. Entonces tienen su aplicación para los teléfonos inteligentes, tienen sus páginas web, tienen sistemas digitales bien jalados y luego se ven cortos en el hardware porque nos quedamos con lo que hay en otros países desarrollados o en Asia. Entonces, 2 oportunidades. Una, la invitación es a que sigan explorando el cambio o la transformación del negocio, que pues es construido con base en los teléfonos y en las aplicaciones, porque eso pues ha funcionado bastante bien. Eso lo pueden seguir haciendo. La invitación es a que no le tengan miedo al desarrollo de los sensores y de los actuadores, y en este caso, por ejemplo, de la báscula. No tiene que ser necesariamente que lo desarrollemos acá, porque competir con los precios de Asia es muy complicado, pero se puede usar un modelo de negocio como en Europa o como en los Estados Unidos, en donde el diseño se hace en casa y lo que sale económico, que es la línea de suministro, se compra en México o en Asia. Explora en Centroamérica también, hay precios muy competitivos que ahorita pues con toda la competencia comercial entre China y Estados Unidos pues han resurgido. Entonces la invitación sería esa, esos 2 temas.
sigan trabajando en las plataformas, no le tengan miedo a los sensores y exploren las líneas de suministro en Centroamérica en conjunto con las de Asia. María Fernanda, Juan Pablo Casas, el director de departamento, alzó la mano. Por favor, Juan Pablo. Muchas gracias. María Fernanda, qué gusto verte. Qué gusto. Gracias, y Juan Pablo. creo que hace harto estábamos hablando de desarrollar esta charla y qué gusto en serio que nos hayas dado esta oportunidad de poderla tener. Hay una pregunta mucho. Yo quiero hacer la pregunta opuesta de Fabián Dulce. Fabián quería decirnos qué debemos hacer o por dónde es. Y yo te quisiera hacer al contrario, que no, porque tú en la presentación nos decías, nosotros muchas veces cometemos un error por unos puntos y nos enfrascamos en esos puntos. ¿Qué no debemos hacer? Y ojalá, ¿qué no debemos hacer aquí en Colombia? Gracias, Juan Pablo. Yo, bueno, lo voy a enfocar en Colombia porque les hablaba, para mí el reto más grande, y lo voy a repetir, es el de las expectativas irreales. Pensar que la transformación digital o los sistemas digitales son mágicos y que ya nos van a dar, nos van a llevar de el tornillo o la chapa de la puerta a tener un sistema integrado con el teléfono y con toda la casa. Eso es bien irreal, pero hay muchos emprendimientos que tienen una visión hacia allá, que está muy bien, pero con una estrategia que no concuerda. ¿Cómo aplica eso a Colombia? A Colombia lo que he visto, y me pasó con un emprendimiento que estaba asesorando, es no tener claridad en qué es lo que en realidad el usuario necesita. Y podría sonar a contradicción porque me parece que hay ambas cosas acá en Colombia. Hay gente que entiende muy bien al usuario y le falta, entonces tiene esa visión de negocio muy clara y la interfaz del usuario perfectamente definida, y le falta la parte técnica. Entonces, en ese diagrama de Venn que les mostraba, está desigual. Y los que son más técnicos tienen una definición de requerimientos terrible, muy pobre, y eso es algo en una práctica que debemos mejorar acá en Colombia. Debemos tener un mejor entendimiento y eso es haciendo un ejercicio obligado del análisis de los negocios. Eso se llama Tech Push. Entonces, yo soy ingeniero y yo creo que mi máquina le va a gustar a todo el mundo y me va a hacer rico, millonario. Y entonces ahí le faltó lo que los otros sí tienen, que es ese entendimiento del negocio, y fracasan. Entonces por eso no se lanzan a hacer los hardwares y los sensores y los actuadores, y no tenemos de eso, y por qué en Alemania sí, y por qué en Estados Unidos sí, y por qué los chinos sí pueden y por qué nosotros no, sí tenemos el talento. Entonces porque hay una desunión entre entender los requerimientos del diseño. Entonces a veces queremos abarcar mucho, no tenemos esa claridad y nos falta. Ahí la recomendación, las lecturas obligadas que pasa uno cuando estudia diseño, es en verdad design thinking y todo lo que tiene que ver con el análisis de negocio. La parte financiera es fundamental también. Pero esos dos puntos yo he visto con emprendimientos colombianos que sufrimos bastante porque no hay claridad. Entonces, no caer en ese error podría ayudarles bastante. Gracias. Gracias, María Fernanda. No sé si alguien más desea preguntar. Felipe Arias dice para todos: hola, viendo hacia atrás, ¿qué nos falta en la universidad para ser más emprendedores? Bueno, esa es la pregunta. Sí, esa es la pregunta. ¿Qué le falta, digamos, a la formación? Pues sabemos que el programa de ingeniería mecánica, supongo que Felipe se está refiriendo a la profesión de ingeniería mecánica. Por supuesto que a nosotros hace falta de todo para motivar el emprendimiento, ¿sí? Sin embargo, si uno quisiera agregar otra serie de cosas, pues terminaríamos con un programa ya no de 4 años, sino de 7 años, no con 40 materias, sino con 70 materias, ¿no? Sí. Pero, ¿cuál es su opinión, María Fernanda, al respecto? Sí, por eso preguntaba que si ahí acaba la pregunta, porque yo sí creo que uno tiene que aprender las bases de su carrera profesional y punto, sin distracciones. Entonces, ya el programa
fue, al menos a mí me pasó cuando entré a la carrera, que lo habían condensado de 5 años a 4. Entonces ya decía uno, bueno, es que esto es lo mínimo que un ingeniero mecánico debe saber. A mí me pasó algo muy particular y es que esas bases que yo adquirí en la Universidad de los Andes me sirvieron para llegar al MIT y para ser competitiva con las personas que pues tenían una educación de altísima calidad, pero es que era equivalente. O sea, yo nunca sentí que como ingeniera mecánica estuviera en un desnivel. Entonces, eso es fundamental. Lo que yo de pronto sí le agregaría, que lo vi allá y en otras instituciones y hablando con otras personas, no solo de Estados Unidos, de Latinoamérica, es electivas, porque es que también el emprendimiento no es para todos. Entonces también hay que respetar que hay una base que uno tiene que aprender y que todos tienen que saber, porque si no, pues no serían ingenieros mecánicos, y que hay electivas. Entonces yo le apostaría más a tener electivas en donde se haga diseño de producto. El diseño de producto va mucho de la mano con el emprendimiento. Y en esas selectivas yo agregaría esa relación con la parte de negocios. La parte de software y la parte de electrónica me parece que ya está, son bases suficientes, de pronto las han mejorado, las han cambiado, porque esa es la triada, ¿no? Estamos hablando de electromecánica digital, entonces ahí hay un conjunto. Meterle un poquito más la ficha y mantener actualizado todo lo de software, porque es que a uno le hacen exámenes de software al entrar al mercado competitivo de diseño de producto y el emprendimiento, ¿no? El que está montando su empresa espera que uno tenga idea. Entonces y para el emprendimiento, entonces esas dos, electivas de diseño de producto como tal y que estén muy de la mano con los programas de emprendimiento de Uniandes y más electivas de negocio, porque al final del día cuando uno se junta con un administrador de empresas o un ingeniero industrial, ellos están llenos de negocios y de ideas, a uno es que no se le ocurren, yo no sé por qué cuando está tan chiquito, luego ya uno crece y ya entiende y ya tiene como una visión más amplia, pero a esa gente se le ocurren todo el tiempo y las mejores amalgamas que yo vi de emprendimientos muy exitosos de transformación digital en Massachusetts, por ejemplo, y en Texas las he visto, es el administrador pegadito de la mano del ingeniero. Son las mejores. Entonces, yo adicionaría por ese lado. Felipe, ¿de acuerdo? ¿Ese era lo que preguntaba Felipe? Sí, sí, muchísimas gracias. Bueno, Felipe. Juan Gómez pregunta, o más bien tiene aquí una pregunta. En el tema de estructuras o códigos de programación, ¿cuáles serían los más demandados en la industria el día de hoy? Sí, como comentaba, bueno, depende para lo que uno no lo necesite. Yo tal vez no hice la claridad, pero de pronto hay muchas personas que ya saben, otras que no. Firmware es el sistema embebido en un PLC, o sea, el computadorcito que está ahí como cuando les mostré la válvula inteligente. Eso es lo que llaman firmware. Y software es lo de los computadores, la aplicación web, todos. Entonces hay como una diferencia. Depende para lo que uno necesite. Yo no soy conocedora de los sistemas para esos dos, no me pregunte, no sé, pero sí sé que como ingeniero mecánico, si usted está aplicando a estos proyectos o emprendimientos, o si usted está buscando trabajo en esta área, le van a pedir hoy día que sepa Python, que sepa SQL para procesamiento de datos, y mucha gente se va por el camino de analista de datos o científico de datos. Fundamental que lo sepa. Tableau simplemente es bajar el software y es para procesamiento de datos. Se usa muchísimo en mercadotecnia y finanzas. Y Power BI, que es el de Microsoft, también se usa bastante para procesamiento de bases de datos grandes. Y es que en verdad le ahorran mucho tiempo. Eso por el lado de cómo vamos a presentar la data, mercadotecnia, finanzas, cuando uno está de gerente de producto, por ejemplo, es fundamental. Si uno se quiere ir con ahora, todo lo que sea aplicaciones y generar páginas web, pues eso es otro mundo, tampoco le puedo decir cuáles. Si uno se quiere ir con el back-end, o sea, si uno quiere hacer todo el código que va por debajo de las páginas web y por debajo de las aplicaciones, C, C++ y Java no han cambiado. Creo que hay otra, yo no la manejo, pero hay otra que vale la pena buscar. Esos le ayudan, o sea, y si uno quiere empezar por algo y me pregunta, ¿cuál escojo? Me han nombrado 20.000. Apréndase dos. C o C++ y SQL. Ya con eso usted empieza por ahí y va a tener idea de los demás.
Juan, de acuerdo, gracias. Santiago Gallego levantó la mano, por favor, Santiago. ¿Y qué tal? Hola, María Fernanda. Una pregunta. Santiago. Para algunos que no estamos de pronto en el área de diseño, sino más enfocados hacia el área de operaciones, en plantas de manufactura y temas de mantenimiento, pero que queremos también impulsar la transformación digital en estas operaciones y hacer uso correcto de maquinarias inteligentes, con sensores, etcétera. Como, ¿qué más podemos hacer nosotros como ingenieros mecánicos para capacitarnos y estar preparados para impulsar este uso y esta transformación digital en las operaciones? Sí, excelente pregunta. Pues mira, lo que yo te podría decir para la parte de operaciones es entender qué necesitas. Requerimientos claros. Si uno empieza por saber qué es lo que uno necesita, ya tiene mucho terreno ganado porque muchas veces uno no sabe ni siquiera qué está haciendo con la data. O hay data que uno adquiere en operaciones y uno no sabe eso a dónde se va, porque como uno tampoco sabe del software ni qué está haciendo. Entonces, hay muchos gerentes de producto que vienen de operaciones y tienen una claridad muy, muy alta de los datos que necesitan y de lo que quieren hacer. Entonces, yo a las personas que están más en operaciones, les recomendaría optimización de sus procesos. Y hay un concepto muy, muy bueno que a mí me llama mucho la atención, que todavía no he tenido la oportunidad de explorar, y es optimizar, haciendo de cuenta que los tiempos son cero. Si digamos yo me estoy gastando mucho tiempo en hacer un zapato, o me estoy gastando mucho tiempo en abrir una válvula, o lo que sea, tiempos, partir de, ok, cero tiempo gastado, cero tiempo invertido, y de ahí en adelante empieza a cuantificar sus pérdidas. Eso le va a ayudar mucho con los requerimientos para datos. Entonces, eso es como un ejemplo de optimización. Hay otras cosas que se pueden optimizar, pero pues ese es el ejemplo que se me ocurre ahorita el más claro. Que de hecho a mí me llegan, mis clientes son operaciones, y eso es, cuando ellos tienen esa claridad, el trabajo es muy fácil y la transformación sirve mucho. Otra cosa, bueno, también es importante que puedan tener manejo de datos. De pronto, no tanto como lo adquiero y me hago el código y todo, pero sí la interpretación. Entonces, Tableau, por ejemplo, puede ser una herramienta interesante para saber, bueno, yo aquí, cómo me saco y eso viene de lo que aprendimos en la universidad, estadísticas, conceptos de mercadotecnia, y eso es para operaciones. Y bueno, yo no sé si tú trabajas en la parte de línea de suministro. En línea de suministro les ayuda mucho lo del pensamiento sistémico. También yo he visto personas de línea de suministro que son capaces de interactuar con muchas industrias, hablan el lenguaje de muchas industrias, y es simplemente pensamiento crítico, haciendo las preguntas adecuadas. Entonces, eso es como transformar la manera de pensar, pero he visto cómo estas personas, línea de suministro, puede caer en la categoría de operaciones, les ayuda bastante. Entonces, yo en esa categoría, bueno, requerimientos, leer los datos, saber qué quiero, optimización, y pues el pensamiento sistémico es que sí, en ingeniería ya se ha vuelto como un fundamental. Entonces, esa sería mi recomendación, ya que mis clientes son de operaciones. Para los que están en ese grupo deben haber más, pero por ahora eso es lo que yo he visto. María Fernanda, permítame, yo le meto la cuchara un poco para ayudarle un poco para darle mi opinión a Santiago sobre el aspecto. Fíjese que generalmente en las empresas, si usted está en una labor de mantenimiento, de producción, generalmente los empresarios no invierten en lo que se llama la falta de entrenamiento, que lo menciona María Fernanda, y es, por ejemplo, algo que las empresas deben estar haciendo permanentemente, y es haciendo la prospección tecnológica. ¿Eso qué quiere decir? Si usted, por ejemplo, produce cerveza, está en una productora de cerveza, pues siempre hay una feria mundial de cerveza en algún lugar del mundo, en el cual allí están llevando la última tecnología para la fabricación de cerveza. Fíjense que la conexión al futuro, como lo menciona María Fernanda, pues también está ahí presente. Y eso es algo que los ingenieros deben procurar hacer, y es mantenerse al día, posiblemente no un viaje cada año, pero sí cada 2, 3 años, para ver qué es lo último que está sucediendo y cómo podría yo llegar a insertarme allí con una inversión. Fíjense que muchas veces el temor de los empresarios es a no invertir en nueva maquinaria, sobre todo Santiago, estoy seguro que ratificará lo que yo digo, nuestras empresas son muy antiguas.
la maquinaria en nuestras empresas son muy viejas. Son máquinas de 20, 25 años y eso refleja como la manera de pensar de la gerencia o de la junta directiva de una empresa. Y es precisamente la labor del ingeniero es poner al día a la empresa en lo último de la tecnología. Porque en últimas, ese costo adicional que en teoría el comprar una máquina más cara, en últimas se va a convertir en una inversión. En una inversión que, como lo dice María Fernanda, me estoy demorando mucho tiempo en hacer un zapato, ¿cómo hago para reducir ese tiempo? Y ese tiempo se ve redituado en inventarios, en mayor posibilidad de producción, en generar más empleo, ¿cierto? No sé si Santiago queda satisfecho con las respuestas. Claro que sí, muchas gracias, profesor Pinilla y María Fernanda. Bueno, Gracias. Bueno, son las 6:05, nos hemos pasado de la hora de compromiso. ¿Santiago tiene otra pregunta o se le quedó levantada la mano? Perdón, se me quedó levantada. Como le dije, hace cerca de 1 hora y 5, María Fernanda, muy amable por su tiempo, muy amable por estas ideas que creo que en algunos de los que están presentes van a quedarle sonando. Creo que el mensaje lo quiero resumir en simplemente dos frases. Dedíquese a aprender su carrera con unas bases sólidas, unas bases teóricas muy sólidas, ¿cierto? Eso yo creo que clarísimo lo tuve desde el primer curso que María Fernanda tuvo conmigo en el año 2006. Y lo segundo es amplíe algo que los ingenieros mecánicos odian, que es programar. Sí. ¿Sí? Si uno sondea entre los jóvenes estudiantes, le cogen una aversión a lo que es programación y resulta que al día de hoy, y lo he oído en frecuentes conferencias en las cuales he estado presente recientemente por estos medios digitales, es la programación. Como dice María Fernanda, empiece con 1 o 2 programas, no empiece con el más complejo, porque ahí se va a desmotivar. Algunos de ustedes saben programar en C++. Creo que el paso previo a ese puede ser utilizar algo más básico que con el tiempo y con entrenamiento, nuevamente, va a poder avanzar en el lenguaje que más se acomode a la actividad profesional que usted realiza, ¿no? Esos son los 2 puntos que quería de pronto acentuar, María Fernanda. Le agradezco mucho y a todos los jóvenes que se tomaron el tiempo, jóvenes y jóvenes, porque son mujeres y hombres, que se tomaron este tiempo para escuchar tan interesante charla. ¿De acuerdo, María Fernanda? Excelente. Solicitaría un aplauso. Hay una manito que permite aplaudir en reacciones. Así que, por favor, aplaudamos. Muy amable, María Fernanda. Gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Feliz noche a Espero verla todos. pronto. Igualmente. Hasta luego. Que estén muy Chao, bien. María Fernanda. Y saludos a su hermano. Claro que sí, por supuesto. Gracias. Chao.